Transmisión. Muy buenas tardes a todos quien nos acompañan esta tarde a través de exitoradio.net y a través de nuestras páginas y grupos de ER Noticias y exitoradio.net en todas nuestras redes sociales. Hoy queremos invitarles a hablar un tema sobre que viene en preocupación sobre el actuar de la fuerza pública en las autoridades de gobierno con respecto a la situación o la crisis social que viene dándose en el país. Si usted quiere enviarnos un comentario, le invitamos a que nos envíen su comentario a través del 6334-5121. Ahí lo pueden ver en la parte de abajo en pantalla. Permítanme un momento para también enlazar nuestra plataforma. Y usted a partir de este momento también nos puede escuchar directamente en nuestra plataforma exitoradio.net. Don Maynor Anchía de la ANEP, la seccional de Fuerza Pública. Muy buenas tardes, don Maynor. Muy buenas tardes. Es un gusto atender la invitación de ustedes y estoy a la orden. Gracias, don Maynor. Hoy hemos visto como el país se ha venido introduciendo en una crisis social, económica, comercial, de seguridad que va en aumento, ¿verdad? Y obviamente eso ha generado un estrés bastante fuerte en la sociedad. Y bueno, nuestra invitación es para comentar un poquito cómo funciona el sistema de seguridad nacional, cómo funciona el sistema de lo que es la policía y saber, ¿verdad? Porque vienen nuevas manifestaciones, vienen nuevos eventos. Normalmente el malo termina siendo la policía, cuando normalmente el policía lo que hace es seguir órdenes, ¿verdad? De terceros. Y me gustaría comentar un poquito sobre la figura del policía en la participación en, por ejemplo, manifestaciones. Bueno, vamos a ver. El policía está siempre como en el centro del problema. Eh, digamos que de alguna manera es incomprendida la labor de nuestros cuerpos policiales y en especial, digamos, de la fuerza pública, que es el cuerpo policial más grande. Es importante entender que el comandante en jefe de la fuerza pública, como se le conoce, o quien ejerce el mando supremo de la fuerza pública constitucionalmente, es el presidente de la República. Según Entonces, con la Constitución. Perdón. Sí, por constitución política, según lo establece el numeral 139, inciso tercero, es el presidente de la República quien ejerce el mando supremo de la fuerza pública. Entonces, cuando se dan situaciones excepcionales, digamos en torno a manifestaciones, a protestas, por lo general es el Ministerio de la Presidencia, que es una dependencia de Casa Presidencial, quien entra en comunicación con el ministro de Seguridad Pública y en conjunto toman decisiones que se trasladan al director general de la Fuerza Pública y el director, así sucesivamente, al director regional y el director regional a el funcionario que esté a cargo de la atención de esa manifestación o de esa protesta. Y ese es como el protocolo, digamos, que se maneja. Ahora bien, los cuerpos policiales como tal tienen pues sus propios protocolos de intervención según sean las circunstancias. Entonces, hay que aclarar algo porque alguna gente, digamos, ha malinterpretado que siempre se va a depender de la orden del presidente. No, no necesariamente, ¿verdad? Los cuerpos policiales tienen competencias y están, digamos, en facultad de intervenir cuando hay la comisión de un acto delictivo, de una agresión ilegítima, de una situación en flagrancia. Y no requieren, digamos, orden de nadie, nada más intervienen o actúan porque les corresponde hacerlo. Pero es diferente a cuando se da una situación como la que se dio
en días recientes en la ruta 27, por ejemplo. Ajá. Hemos visto como gran parte de la población empieza a ver ya eh, a la policía. Yo tengo muchos amigos policías, tenemos un programa todos los, bueno, domingo por media hora por el tema de pandemia, donde nos siguen muchos policías, se llama Héroes Reales. Consideramos que la labor del policía, principalmente la parte preventiva, ¿verdad? Que es, creo que la que más admiramos, pero hemos visto que algunas personas pues se salen del canasto, ¿verdad? Al igual que en cualquier institución. Hay personas que desgraciadamente, bueno, se han vendido al narcotráfico. Hemos visto porque hay gente que ha grabado a un policía haciendo abuso de autoridad, por ejemplo, acá en Guararí, donde una persona estaba grabando desde su casa y se veía como golpeaban a la persona. Otro día vimos como un policía también golpeaba el carro de una persona, ¿verdad? Que se habían, ¿cómo es que se llama?, pasado de la hora después de la restricción vehicular. Estas personas, para mí, obviamente son personas que no son la constante, ¿verdad? Que no son la forma de pensar de la fuerza pública. Pero ¿qué pasa con estas personas que la fuerza pública no lo saca de ahí, a pesar de que han dañado el buen nombre de la institución? Y vemos como muchas veces son puestos en otros puestos de trabajo, ¿verdad? Estas son personas que en definitiva deberían sacarse de la institución porque están dañando la imagen. Es así o me equivoco, Don Maynard? Bueno, vamos a ver, hay responsabilidad individual en algunos casos. Correcto. Particularmente lo que considero es que cuando un funcionario de cualquier cuerpo policial se involucra en estos grupos delictivos, en crimen organizado, en realidad nunca fue policía. Yo lo que considero es que siempre fue un delincuente que se infiltró, o sea, que fue inclusive de alguna manera, puede ser que hasta haya sido enviado a infiltrarse para Correcto. manejar información y para participar de algunas cosas, porque un policía que tenga la vocación, la convicción de lo que es ser policía, y yo debo decir, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, que siempre me sentiré orgulloso de haber Ujú. portado, vestido el uniforme de la fuerza pública. El policía que tiene la convicción y la vocación sabe que su deber es servir, proteger a la ciudadanía y más bien pues combatir todo lo que tiene que ver con la delincuencia. Correcto. Eso yo lo tengo muy claro, ¿verdad? Pero bueno, Ujú. se han dado algunos casos y dichosamente, el mayor número de personas que integran la fuerza pública, los cuerpos policiales, son personas de bien, personas honorables, personas honestas, trabajadoras. De hecho, en su gran mayoría, son personas que salen del campo, de la pura tierra, como decimos nosotros, ¿verdad? Piso de Correcto. tierra. Gente humilde, trabajadora, que se ha forjado trabajando en agricultura, trabajando en el campo, en Guanacaste, en Upala, en San Carlos, en la zona sur. La gran mayoría de los funcionarios policiales hemos salido, yo también, ¿verdad? Ujú. De estas zonas. Entonces, la gran mayoría son personas honestas. Así Ahora, es. eh, en torno con el tema de algunos casos que sí, a veces se ven Ajá. Yo malas, estoy tocando ese tema. a veces se ven. Ajá, estoy Uh -huh. tocando ese tema, don Minor, por algo muy sencillo. Yo creo que entre lo que se avecina en el país se va a ver muy afectada la imagen de la institución, de la fuerza pública, y queremos desde ya dar esa visión a la gente de que los policías son amigos, no son la constante. Sí hay gente que se sale del canasto, pero queremos venderle la idea porque así lo considero, ¿verdad? De que hay gente muy valiosa, gente que sabe lo que es pasar un fin de semana puro café, pan y cigarros, ¿verdad? En un lugar donde ni siquiera cumple las necesidades básicas. Y hemos visto como el Ministerio de Seguridad Pública, principalmente en las zonas un poco más distantes, regionales, ¿verdad? Donde muchos policías tienen que trabajar incluso con menos de los recursos que debería tener una persona, como el transporte, Sí, incluso servicios sanitarios. Eh,
esta imagen, obviamente, de lo que viene va a afectar mucho la imagen de la institución. Este, pero sabemos que cuando hay un miembro de la fuerza pública que se sale del canasto, ¿qué pasa con sus compañeros, verdad? Estos compañeros no denuncian a ese compañero. ¿Existe algún método para denunciar sin que existan represalias hacia el denunciante? Sí, claro que hay todo un método para los efectos y sí se dan en algunos casos las denuncias de compañeros o compañeras que comunican a sus superiores que hay alguien que anda de repente en algunas actuaciones indebidas y que las van notando, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, eso lleva a un debido proceso, ¿Qué pasa lleva a un debido proceso. si esos superiores están metidos en el problema? Pues lo que hay es un riesgo. En efecto, digamos, yo le puedo decir que yo recibo muchísimos mensajes, muchísima información Ajá, de toda índole, ¿verdad? Y la canalizo con las personas que creo que tienen que manejar la información a efectos de que vayan tomando algunas previsiones, algunas medidas. Lo que pasa es que aquí hay un gran tema, ¿verdad? Y es que hay una inmediatez. ajá, O sea, hay una inmediatez. Cuando yo he dicho, por ejemplo, que no se hace nada diferente, que llevamos 20 años haciendo lo mismo y todos los resultados por eso son diferentes, es porque no hay voluntad política, hay una inmediatez, o sea, es el hoy nada más. ajá, Entonces no se trabaja en proyección, en planificación, en objetivos que permitan darle al país mejores condiciones y a los policías también. correcto. Con relación digamos, usted mencionaba ahora de algunos casos, escenas donde se ve una actuación posiblemente abusiva. Ahí, digamos que podría operar una responsabilidad individual que tendría que resolverse mediante el debido proceso. Correcto. Pero en muchos casos eso es resultado de lo que usted también apuntó. Yo he venido señalando que nuestros policías, en la gran mayoría de los casos, están siendo maltratados por la misma institución, por el mismo patrono, o sea, por el Ujú. mismo gobierno que paradójicamente los utiliza de escudo, que es lo que yo también he venido señalando, ¿verdad? Ok, Porque están en el medio. Entonces, es correcto. nuestros policías que son pueblo, porque son de pueblo, pues les corresponde ir a ponerle el pecho y a usar los escudos con sus iguales del pueblo. Pero la gente a veces no entiende esto y es importante y le agradezco mucho el espacio, porque la gente lo que dice es, pero si son del pueblo, ¿por qué atacan al pueblo? Bueno, es que son personas trabajadoras y entonces si no hacen su trabajo se suman al número de desempleados que hay en este país. O sea, son personas que tienen familia y muchas veces, y le puedo decir con experiencia, con conocimiento de causa, porque yo lo dije en mi artículo, participé en decenas, muchísimas veces en eventos de esta naturaleza y Ujú. uno va con el corazón partido, como dice una canción por ahí. O sea, Así el es. corazón, ¿verdad? Va dividido, porque Ajá, uno entiende lo que está demandando la comunidad. Uno como policía, uno dice, tienen razón, lo que están reclamando es justo, correcto. pero ¿qué haces? ¿Verdad? ¿Qué haces si es tu trabajo? Y si no cumplís con tu trabajo, te pueden, en el caso de los policías, son funcionarios públicos, incumplimiento de deberes, por ejemplo, que es además no solamente una causal de despido, ¿verdad? Sino que podría derivar en una situación Ajá. judicial, Hay un ¿verdad? tema, ajá, Es un tema muy complicado, muy complejo. correcto. Hay un tema, de hecho, por acá Luis Diego Muñoz nos pone, los policías serán mandados, pero la manera en que, que están maltratando a los ciudadanos con fuerza desmedida es algo que no me gusta. Ahí es un tema que vamos a tocar ahorita. Hay un tema que a mí me preocupa y por eso estoy tratando como de hacer pinceladas, ¿verdad?, de este tema, para que la gente ¿Sí? pueda entender y digerir, porque hay tanta información, ¿verdad? Que a la gente se le hace un colocho y hay gente que definitivamente dice, ya no quiero saber más, ¿verdad? Entonces, por eso es que quiero llevar esto un poquito despacio. Y un poquito separado. Ahorita vamos a hablar sobre su nota y ahorita vamos a hablar de lo que viene a futuro, ¿verdad? Yo te preguntaba esto por algo muy sencillo. La misma constitución está por encima incluso del mismo presidente de la República y el mismo presidente de la República cuando firmó el decreto con el tema de la UPAD, él mismo se metió en un problema, ¿verdad?, a través de nuestra constitución. Entonces, nadie está por encima de la constitución, reglamentos, ni leyes ni reglamentos.
la constitución política está por encima de todo ello. Aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Que es eh, el país se avecina hacia una crisis y hemos visto una actitud, ¿verdad?, de este gobierno muy, eh, ¿qué te digo? Muy del gobierno de Nicaragua, muy del gobierno de Venezuela, muy dictatorial, ¿verdad? Muy restrictivo, una incapacidad de gobernanza en el cual puedan tan siquiera comunicarse con el pueblo. Vemos una incapacidad de resolver el tema de la economía y de devolver los recursos a los costarricenses. Y lo digo con esta ligereza, ¿verdad? Por algo muy sencillo. Es información pública y está en todos los medios de comunicación. Y 5 meses de pandemia, pues nos dan la respuesta de que el gobierno ha sido completamente incapaz en sus tres poderes, ¿verdad? Legislativo, ejecutivo y judicial, en asistir las necesidades de un 20% de la población. Y bueno, el resultado de eso son las manifestaciones que pasaron este par de semanas y las que se avecinan. Los policías en ese sentido son conscientes de que el abuso de la fuerza y que incluso el seguir una orden no los exime de su responsabilidad constitucional de proteger al ciudadano, de la no violencia, de no transgredir al ciudadano, porque me parece que en este momento la policía ha perdido de vista nuestra constitución o están siendo pues mal asesorados. Bueno, yo partiría de lo último, ¿verdad? Hay un problema de las órdenes que se les están dirigiendo y de poco la línea de asesoramiento. Pero bueno, vamos a ver, yo he visto a muchos colegas de mucha trayectoria Ajá, hablar y escribir sobre la violación constitucional por parte del gobierno, correcto. ¿verdad? Pero en algunos casos no han pasado de eso y en otros casos, cuando han acudido a la sala constitucional, pues le ha dado la razón al gobierno. Y Ok, eso es lo que, digamos, está generando todo este fenómeno. Porque en efecto, vamos a ver, nuestra constitución política establece que es competencia o atribución de la Asamblea Legislativa, digamos, el restringir las libertades públicas correcto. y establece el plazo para que eso opere y las condiciones. Entonces, el Poder Ejecutivo, o en este caso el gobierno, debería de dirigirle el proyecto o el planteamiento a el Poder Legislativo y que sean estos quienes entonces, de conformidad con esas atribuciones que le da la Constitución, pues resuelvan como corresponde, pero no se ha hecho así, ¿verdad? Se ha venido manejando vía decretos, vía disposiciones institucionales y eso, pues por supuesto que es peligroso. Y reitero, en el caso de los policías, lo que sucede es que quedan en el medio, Correcto. ¿verdad? Ellos quedan ahí siendo como decimos popularmente, quedan como carne de cañón. Y ahí es donde yo reprocho, porque no es la primera vez, he reprochado muchas veces que luego los envían y los dejan después en indefensión, Correcto. ¿verdad? Los envían al frente y después les zafan la tabla, como en este caso, que fue lo que no es la primera vez que el presidente de la República, el actual presidente, don Carlos Alvarado, hace esto que acaba de hacer, ¿verdad? Tal vez si digamos, nos zafarle explica la un tabla poquito lo y que pasó dejar ahí. mal parado, porque en realidad dejó mal parado a los policías que estaban ahí, dejó mal parado Ajá, a el funcionario que estaba a cargo del dispositivo, ¿verdad? Lo dejó ajá. mal ante la opinión pública, ante la prensa, y eso no se hace, eso no se vale. Eso es un acto digamos que de cobardía y impropio del comandante en jefe de la fuerza pública. Correcto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la ruta 27? Ahí tal vez muchas personas están informados, pero otros no. Entonces tal vez podríamos ahí ahondar un poquito en ese tema, don Minor. Bueno, vamos a ver, esa manifestación parecía, por lo que mostraban los medios de comunicación, relativamente pequeña. No era, digamos, de gran magnitud, en donde hubiera
una cantidad de personas, ¿verdad? Muy numerosas, sino que parecía pues un grupo de comerciantes, que es como se ha establecido, de personas que están con problemas por el cierre de sus negocios, porque están viendo afectadas sus finanzas, sus ingresos. Ajá. Vamos a ver, proceden en algún momento a tratar de hacer un cierre de la vía de la ruta 27, y yo lo que digo por experiencia y porque conozco además al funcionario que estaba a cargo ahí, lo conozco de muchos años, e inclusive fuimos compañeros en algún momento en una unidad de la que se conocen como unidades especiales, y Ajá. sé que es una persona disciplinada. Estoy seguro de que es un funcionario disciplinado que no va a intervenir en un bloqueo o en una situación como la que se estaba dando ahí si no está en comunicación con sus superiores. De eso estoy completamente seguro, porque lo conozco, es un profesional y es un oficial muy disciplinado. Entonces, lo que se cuestiona de parte nuestra es que eh, ellos hayan intervenido y luego el presidente haya dicho públicamente en una conferencia de prensa que se actuó mal, que no se siguieron protocolos. O sea, vamos a ver, el protocolo que él plantea es el este ministro de Diálogo Social, que no sirve, no Correcto. sirve, porque si sirviera, pues entonces esas protestas no se verían, porque estaríamos entonces en un proceso de diálogo social. O sea, estarían los sectores afectados con esta situación como con otras que se han dado en un constante proceso de construcción de soluciones. Pero no es así, porque los que están ahí a la par de él, la mayoría, pues son aprendices que él llevó a aprender, y ese montón de asesores que tiene ahí, tanto Ajá. él como la primera dama, ¿verdad? Y Correcto. entonces la gente tiene que ir a protestar a la calle. Y Así eso es. es entendible, A porque mí, tanto se entiende ajá. que hay que tener cuidado, que hay que guardar la distancia, que hay que seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, como se entiende que la gente pues está perdiendo sus negocios, está perdiendo su capacidad de subsistencia, y entonces no le queda otra ante la incapacidad del gobierno para establecer una ruta de diálogo y establecer soluciones, además, verdaderamente que den tranquilidad, y a la gente no le queda otra que salir a protestar. Y ahí usted lleva razón cuando plantea que en el corto plazo podrían generarse muchas protestas, y yo también lo he dicho. Qué peligroso que perdamos la paz social Correcto. por la incapacidad del gobierno para conducir al diálogo, y además Tenemos un de problema muy establecer grande, una don Minor. comunicación asertiva, una Ajá. comunicación clara, porque la verdad es que es una constante improvisación la que Ujú. estamos viendo de esta administración. Correcto. Tenemos un tema que es bastante del análisis del actuar ciudadano, ¿verdad? De todo ser humano. Hay un momento donde el ser humano entra a un estado de supervivencia. O sea, necesito Claro, sobrevivir a la situación indistintamente de la situación. La vida de mi familia está por encima de la familia del vecino, ¿verdad? Entonces, a ese punto nos está llevando el gobierno, y lo podemos ver como hay asaltantes nuevos. A mí me llegan los reportes de la OIJ de videos de Se Busca, donde gente joven llegan a asaltar un mini super sin la cara cubierta, y ya es como que se está volviendo más frecuente esto. ¿Eso qué quiere decir? Que son ladrones nuevos, son gente que se está viendo obligada por el hambre a acudir al asalto, a la violencia. Esto va a estallar en un problema social que obviamente la policía tiene una incapacidad para poder asistir, pero hay un tema también bastante complicado, y es que los policías viven entre el pueblo. O sea, yo sé dentro de mi radio de vecinos quién es policía. Eh, y por otro lado, hay mucha gente que también anda armas. Yo he tenido la posibilidad y he andado armado precisamente por la incapacidad del Ministerio de Seguridad Pública de brindar la seguridad ciudadana, ¿verdad?, que se necesita. Y obviamente esto eh,
hay que prender las alertas, ¿verdad? Hay que prender las alertas de que el policía es consciente de que cuando recibe una orden que va en contra del pueblo, podrían convertirse en víctimas en algún momento de la misma ciudadanía que está armada, que está tratando de sobrevivir, que saben dónde vive, este, y que realmente o sea, el policía de a pie es consciente del problema en el que se va a meter en esta crisis social que se avecina. Sí, claro que es consciente porque eh, yo mantengo constante comunicación con mis compañeros y compañeras y manejamos varios grupos de, de interacción entre compañeros de diferentes zonas del país y le puedo garantizar que hay una gran sensibilidad hacia lo que plantean las diferentes personas en relación con la necesidad del trabajo. Incluso muchos compañeros y compañeras igual se han visto afectadas o afectados porque su pareja vio Ajá, reducida su jornada de trabajo o inclusive en algunos casos perdió el trabajo, ¿verdad? Porque es parte de la realidad. Y eh, aquí nunca ha pasado, pero podría pasar en algún momento que la policía, como decimos nosotros, pues baje la guardia o que de repente decida no intervenir. Podría ser, no sabemos. Hay algo que ha faltado y lo voy a decir con franqueza y ha faltado de parte de la contraparte, valga la si suena un poco redundante, y es la estrategia ujú, del mensaje. Porque correcto, también cuando las personas se están manifestando y llega la policía, asumen que la policía es su enemiga, es correcto. ¿verdad? Y entonces comienzan un ataque verbal y en algunos casos físico, lanzando piedras, lanzando palos, lanzando objetos contundentes en contra de la figura de policía. Y eso Correcto. lo único que hace es, ¿verdad? En general, pues, la natural reacción de defensa. Entonces, ha faltado liderazgo, ha faltado tacto para sensibilizar. Si yo estuviera al frente, y lo he hecho en algunos casos cuando he participado de manifestaciones, si yo estuviera al frente de una protesta que es justa, que es para generar empleo, que es para resolver el problema de muchas familias que están con hambre, y llega la policía, yo lo que haría es sensibilizarlos, Hay hacerles ver que somos hay un tema pueblo, ahí, don que Maynard. ellos son pueblo y que ellos también están sufriendo por la pandemia. Incluso yo les Ujú, recordaría, mire lo que usted dijo antes, yo les recordaría, señores policías, pero si ustedes trabajan con las uñas, si correcto. ustedes están trabajando en una gran exposición, si ustedes trabajan en delegaciones insalubres, si ustedes están expuestos a un montón de cosas, porque su patrón no les da las condiciones, no los respeta. Entonces, entiéndanos y pónganse en nuestro lado. Tal vez no va a pasar, pero va a sensibilizar y va a generar posiblemente mejores resultados, pero no se ha dado así, ha faltado estrategia. Es consciente, digamos, los grupos, por ejemplo, como el sindicato de la NEP, en el cual usted representa, eh, digamos, el sensibilizar a sus agremiados también, el que conozcan la Constitución, porque eh, si la, ¿cómo te digo? Si la foto no me falla, lo que estoy viendo en Costa Rica se asemeja muchísimo, muchísimo a lo que se vio en Venezuela vengo siguiendo el tema desde hace más o menos 13 años, eh, una, un seguimiento diario, ¿verdad? De todo lo que viene ocurriendo. Y esta foto ya la vi, por decirlo de alguna forma. Lo que estoy viendo en Costa Rica se vivió también en Nicaragua. Hoy día también se ven otras situaciones donde se están limitando los medios de comunicación, donde la policía o las diferentes policías se convirtió en una guardia nacional, ¿verdad? Donde se incluso muchos policías de la Guardia Nacional y de la Fuerza Nacional Bolivariana en Venezuela fueron siendo reemplazados por gente del narcotráfico y personas privadas de libertad, ¿verdad? Entonces, eso es algo que podría llegar a pasar si la foto no cambiara, ¿verdad? Pero al menos lo que vengo viendo con el presidente Carlos Alvarado es que nos lleva por esa línea de dictador, ¿verdad? De una manipulación del sistema para convertirse en una dictocracia.
Y en este momento me parece, porque he hablado con algunos policías y veo que ellos carecen de esa parte constitucional, de saber, por ejemplo, para que tengas una idea, de que los derechos humanos incluso no prescriben, ¿verdad? De que cuando se excede del uso de la fuerza y matan a una persona, no existe justificación y que incluso cualquier ciudadano puede acudir a entidades internacionales, ¿verdad? Para que se pueda solucionar cuando existe un seguimiento de una orden. O sea, aunque ellos reciban una orden directa del presidente de la República, eso no los exime de su responsabilidad legal, incluso internacional, sobre las acciones que están acudiendo. Siento que esta parte de la policía o las diferentes policías, ¿verdad? No, como que no lo conocen. Te voy a contar una pequeña experiencia. A mí me gusta el motociclismo recreativo y he participado en grupos grandes de motociclistas y existió en un momento aquí en Heredia una colisión, ¿verdad? De un motociclista con un automóvil y nosotros pues seguimos en la ruta y allá frente a bomberos, a un grupo de 50 motociclistas más o menos, dos carros Es que, nos atravesaron, ¿verdad? Y que según ellos nos teníamos que quedar ahí hasta que llegara, permítame un segundito, hasta que llegara el señor para que identificara. Y yo lo que le dije al oficial fue, mira, nos está limitando el derecho a libre tránsito. Si usted tiene alguna duda, alguno de los vehículos, revíselo. Pero nosotros no nos podemos quedar acá esperando a que aquella persona venga hacia acá, porque eso sería limitarnos un derecho. Ustedes están obligados a proteger nuestros derechos. Y no, él es se que no le volteó estoy hacia una escuchando. licenciada y la licenciada dijo, él tiene razón. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos ciudadanos también desconocen la Constitución. Adelante, don Maynard. Es que no sé si me da un segundo para, Hágale. si me da un segundo para ponerme audífonos, porque Claro. está cayendo un torrencial aguacero y ya no le estoy escuchando. Ah, bueno, adelante, adelante. Entonces, si me regala 2 minutos para ir por los audífonos para escucharlo. Ajá, yo voy a seguir hablando. Yo voy a Mire, seguir solo dos hablando minutos. mientras usted va, no se preocupe. Hay un tema, acá gente que nos escucha, ¿verdad? Eh, que es un análisis ciudadano. El ciudadano obviamente necesita estar informado, es un derecho del ciudadano de conocer cómo funciona la ley para poder protegerse en caso de abuso. Todo ciudadano costarricense tiene el derecho a la información. Y a nosotros nos ha llamado mucho la atención a exitoradio.net y principalmente R Noticias, es el hecho de que se den limitaciones como por ejemplo el hecho de que personas puedan trasladarse a la región de Cartago o incluso a otras zonas del país, así sea a pie, ¿verdad? Entendemos el tema sanitario, pero esto, como lo decía Don Minor, corresponde a una acción que debe ser tramitada a través de la Asamblea Legislativa y no una decisión unilateral, ¿verdad? Que se pueda simplemente lanzar. Eh, ¿Ya nos escucha Don Minor? Listo, ahora sí. Ok, perfecto. Por ahí, don Claudio Alpizar del programa Noches sin Tregua hace el comentario y en Twitter dice, la renuncia de Michael Soto debe ser inmediata. Y eso es correspondiente al tema de lo que sucedió en la Ruta 27. No sé qué opinión le merece a don Minor Anchea. Bueno, yo creo que don Michael, como otros que han pasado por el ministerio, no conocen la, la institución y pues nosotros lo que planteamos es que el Ministerio de Seguridad Pública debe de ser liderado por una persona que conozca bien la naturaleza de la función policial, la vivencia de los policías. Y pues don Michael, por este evento, pues no pensaría yo que sea más importante que otros que nosotros Ajá. hemos señalado, en donde, en donde de alguna manera, pues sí ha quedado debiendo. Y así lo siente la población policial. Ok,
el ministro entonces no tiene, por decirlo de alguna forma, eh, ese apoyo emocional, ¿verdad?, que podría tener la fuerza pública hacia su administrador, por decirlo de alguna forma. En este caso, él como ministro. Bueno, es que cuando se guarda silencio ante lo que se vio recientemente, ese es el sentir. Ajá. Y le puedo decir por conocimiento de causa, ese es el sentir. Lo que siempre se espera es que el comandante en jefe salga más bien a dar la cara por su tropa. Pues no lo va a hacer, porque no va a llevarle la contraria al presidente, va a guardar silencio, ¿verdad? Entonces, eso hace que la población no se siente identificada. Vamos a ver, ya son varias administraciones en las que se cree que llevar a alguien del OIJ al Ministerio de Seguridad Pública va a resultar. Y no es así. Son cosas muy diferentes. En principio, el organismo de investigación judicial, la policía judicial, es una policía relativamente pequeña en comparación con, digamos, la fuerza pública. Y las competencias son de naturaleza completamente distintas. Una es de investigación que llega posterior a que se da el evento y la otra es de prevención que tiene que estar antes del evento. Y entonces son dos cosas de naturaleza completamente diferentes. Así es. Por ahí publicaron hoy de que la Policía Municipal clausura cajeros del BAC por incumplir recomendaciones de distanciamiento social en Siquirres. A mí me preocupa, don Maynor, y aquí voy a hacer una alusión personal, ¿verdad? Me gustaría ver si usted comparte o tiene otra visión. La policía en este momento va a cumplir una labor muy crítica, y no solamente la policía, sino que tránsito, policía municipal, OIJ, en todas sus ramas, ¿verdad? En todas estas instituciones, sobre lo que viene. Y a mí me preocupa porque ya pasaron dos manifestaciones grandes, ya se vio lo de la Ruta 27 y ahora el lunes a las 10 de la mañana va un grupo de gente a Casa Presidencial, también de Fede Cámaras y de Despierta Costa Rica. Eh, Vemos una incapacidad de diálogo y una incapacidad o falta de humildad del señor presidente, del comandante en jefe de la fuerza pública, para sentarse a hablar con el pueblo, ¿verdad? Para tratar de minimizar el impacto. Y lo que hemos visto es un ministro de salud donde ha dado directrices, ¿verdad? Pero como que si fuera un papá, como que si fuera un papá, dudando de la capacidad de análisis de todos nuestros profesionales, minimizando la capacidad de razonabilidad que tienen todos los ciudadanos, minimizando la capacidad de pensamiento que tiene cada individuo, ¿verdad? Y poniendo sus principios, sus creencias como única solución, sin la posibilidad de sentarse en una mesa de diálogo, sin la humanidad para poder minimizar el impacto del 20% de ciudadanos que ahorita están sin empleo, que ahorita están sin alimentos, que ya van para 4 o 5 meses. Es esta mezcla, estos ingredientes que han conformado una mezcla, son los que necesitan para un estallido social donde tenemos policías que siguen órdenes, pero tenemos ciudadanos con hambre que tienen armas, ¿verdad? Nos están llevando a una crisis social este gobierno, don Maynor. Bueno, yo lo dije mucho antes de que se diera lo de la pandemia. Cuando se estuvo dando la lucha social en contra de la ley fiscal, de la ley 9635 que se denominó combo fiscal. Correcto. En ese momento yo advertí que por la actitud del gobierno y en especial del señor presidente de la República, estábamos a las puertas de una confrontación social, que además también, digamos, se ve abonada por
la participación de algunos actores políticos pues, que tratan también de alguna manera de desestabilizar, sacando provecho de los errores monumentales de esta administración, ¿verdad? Y eso pues uno lo tiene que, uno lo interpreta, ¿verdad? Hay que leer entre líneas, hay que saber analizar e interpretar esas cosas, es peligrosísimo. Yo lo dije en aquel momento, no se dio, pero esta situación ahora es más peligrosa porque pues hay personas con hambre, hay personas perdiendo sus propiedades, hay personas queriéndose quitar la vida, ya hay algunas que se han quitado la vida por no poder cumplir con sus obligaciones financieras. Correcto. Y eso pues, eso naturalmente podría desencadenar en un gran problema social y podríamos perder la paz social de la que nos hemos privilegiado. Ahora bien, hace unos días yo miraba unas declaraciones del presidente donde él decía que nos fuéramos, porque yo también me incluyo entre los que protestamos, porque he protestado muchas veces, tengo mi forma de hacerlo, ¿verdad? Incluso he liderado 2 movimientos, 2 marchas de policías en tiempo libre de manera pacífica. Entonces yo me incluyo dentro de los que protestamos y el presidente dijo que fuéramos a protestar al norte o que si estuviéramos en el norte. Pues yo por eso en este artículo le digo que suerte tiene de ser parte de esta generación. Correcto. Porque en otro tiempo ya lo hubieran sacado de ahí. Exacto. ¿Verdad? Y además también le digo que tiene suerte de tener a disposición una policía noble, que a pesar de que él le da la espalda, le sigue obedeciendo. ¿Verdad? Entonces, creo que yo le devolvería el mensaje, ¿verdad? Que vaya a gobernar a esas otras sociedades, a ver si no se le genera un gran problema, que aquí no se ha generado todavía porque somos un pueblo muy civilizado. Correcto. En realidad somos, de alguna manera, somos muy, ¿verdad? Como muy tolerantes. Ya vimos gente que quiso poner bombas, ¿verdad? Perdón, sí, que yo no comparto eso, por supuesto que no comparto eso, pero las salidas que tiene el presidente de la República, ¿verdad? La forma burlista en que se dirige, porque es que tiene un estilo burlista. Correcto. O sea, él no se muestra como una persona madura, digamos serena, seria, respetuosa, sino que tiene una forma burlista de comunicarse, sarcástica, es reiterativo en eso, y entonces pues aquí no ha pasado nada porque somos muy tranquilos. Se intoxicó de poder. Podría pensarse o no estaba preparado, ¿verdad? Como él mismo dijo, el primer acto de corrupción es asumir un cargo para el cual no se está preparado, inclusive postularse, pero es evidente que así ha sido, ¿verdad? Es una persona sarcástica. Todo lo que pasó cuando se dio lo de la lucha esta contra el combo fiscal, que regresó al lugar donde supuestamente lo habían intentado agredir. No lo hace nadie, eso lo hace solamente un sociópata. Bueno, o sea, hay un ¿verdad? tema ahí. Regresar al lugar y decir, aquí estoy, vean, eso no lo hace un presidente de la República maduro, serio, sensato, no lo hace. Bueno, lo vimos, ¿verdad? Cuando él pasó ahí por la Plaza de la Democracia y todo el asunto, con gente, con actores, ¿verdad? Porque incluso algunas personas salían en diferentes escenas. Y yo creo que eso, no sé, pierde mucha credibilidad. Hemos visto como su palabra ha dejado de valer, siendo que la investidura del presidente debería ser inmanchable, ¿verdad? Sería una figura que es la que representa a todos los costarricenses. Definitivamente el señor presidente no se ha manejado a la altura de su puesto, ¿verdad? Y obviamente las decisiones también son contrarias a las tradiciones del costarricense, principalmente del humanismo, de la parte solidaria, ¿verdad? Eso sí lo vemos, pero Minor, me gustaría tocar un tema un poco sensible. Te voy a comentar. Acá en este medio entrevistamos a 2 personas que eran no muy amadas por muchas personas que defienden al gobierno.
Entonces empezó a suscitarse un ataque dentro de las dos publicaciones, ¿verdad? Y empecé a revisar y dentro de una de esas publicaciones nos encontramos de que muchas de esas personas son extranjeros. Una de ellas, de hecho, la logramos identificar, un empresario de San Joaquín de Flores, ¿verdad? Donde incluso le mandó una carta simulada al medio de comunicación, televisión y radio RN, donde le hace unos cuestionamientos violando el derecho de privacidad de la información o de ¿cómo es que llama? De mantener la fuente oculta, ¿verdad? Y nos dimos cuenta, y aquí en este programa y en otros programas, cuando ellos han atacado, los he invitado a que nos llamen, como a cualquier persona puede compartir con nosotros a través del 63345121. Este teléfono tiene bloqueo para llamadas, números privados, ¿verdad? Por las obvias razones. Y vieras que no llamó nadie, ¿verdad? De todas las personas que estaban molestando y jodiendo, ninguno se atrevió, pero sí siguieron comentando y nos dimos cuenta que van extranjeros. Ahorita vemos como la participación de extranjeros y a mí hay dos nacionalidades que me preocupan mucho. No soy xenofóbico, aquí tengo vecinos cubanos, ¿verdad? Y sé que hay gente que de verdad vienen acá porque tienen la esperanza de vivir mejor, pero sabemos que hay personas que también están ocupando puestos a nivel de inteligencia, a nivel de seguridad nacional, que tienen nacionalidad extranjera. Dentro de su conocimiento, tenemos a personas extranjeras, cubanos, israelíes, venezolanos, dentro de nuestra inteligencia nacional o dentro de nuestro Ministerio de Seguridad Pública. Ah, sí, 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 claro que sí hay. Claro, claro, obviamente son personas que tienen su cédula ya como costarricense, ¿verdad? O sea, manejan la doble Nacionalizados. nacionalidad. Ah, ok. Sí, sí, sí. En, en Venezuela pasó algo que espero no pase acá y me gustaría ver si son parte de la foto. Y es que, por ejemplo, dentro de los grupos, ¿verdad? Allá son la Guardia Nacional, aquí es la policía o la fuerza pública, este, metían a cubanos dentro de los grupos para sapear, por decirlo de alguna forma, a todo aquel que se quisiera rebelar o que estuviera en contra del gobierno. ¿Ha existido algún tipo de distribución de extranjeros dentro de los diferentes grupos de la policía? No, 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 eso no, pero aquí para eso está la Dirección de Inteligencia y Seguridad, ¿verdad? Ajá, Que la por DIS. eso es muy poco lo que hace. Sí, por eso es que tiene muy pocos resultados, digamos, en el ámbito de seguridad nacional como tal. Y por eso es que hemos visto donde pues se infiltran personas que no deberían ingresar al país, ¿verdad? Y que ingresan como si Correcto. nada y salen como si nada también. Porque sí, pues tienen a esta policía más ocupada persiguiendo al mismo Don Albino, persiguiendo a líderes sociales, persiguiendo a quienes según el gobierno pueden resultar una amenaza. Inclusive, pues no me extrañaría que hasta este servidor, ¿verdad? De repente lo Ujú. iban escuchando y demás. Yo siempre, al efecto siempre he dicho que no me preocupa porque tengo claro mis valores, mis principios y lo que defiendo. Correcto. Para mí es un honor, un orgullo representar los derechos de las personas trabajadoras de los cuerpos policiales, indiferentemente de la opinión que tengan las demás personas, yo la respeto, pero yo fui policía y entonces yo entiendo la realidad, las dificultades que viven los policías, las conozco, las viví en carne propia, estuve muchas veces, como usted dijo antes, 36 horas en servicio, sin Ujú. bañarme, a pura agua, o tomando agua de una quebrada, Correcto. en condiciones muy adversas, y eso se hace para servirle al país. Y entonces para mí es un honor, es un privilegio ser la voz, porque los policías no tienen voz. Ujú. Digamos que eso también es un tema paradójico, ¿verdad? Que yo he tratado de convencerlos y hasta ganamos un recurso de amparo, dichosamente, para que puedan ejercer su libertad de expresión. Pero aún así, la gran mayoría pues lo hacen con temor, y cuando algunos se atreven a hacerlo con valentía, como lo Correcto. hizo un muchacho en Alajuela al inicio de la pandemia, que publicó que no tenían condiciones para protegerse del COVID, entonces recibió un traslado, ¿verdad? Ajá. Entonces la gran mayoría se comunican conmigo y me piden siempre que, como bien dijo usted, que les guarde la fuente.
Correcto. Y conmigo puede tener esa certeza que la fuente, pues yo la protejo, ¿verdad? Pero reitero, para mí por eso es que es un privilegio y por eso es que yo levanto la voz y digamos en cualquier circunstancia, en este caso fue el presidente y yo no me puedo callar y redacté lo que redacté, que ya usted conoció, ¿verdad? Porque Correcto. esa es mi convicción, esa es mi convicción. Yo sé que mis policías, que mis compañeros policías, perdón, mis compañeros y compañeras policías, este, se indignan con esas declaraciones del presidente y máximo quienes estuvieron ahí, ¿verdad? Pero no lo pueden decir abiertamente, entonces lo digo yo. Correcto. Don Maynor, ¿hay algo que yo no le haya preguntado que usted quisiera expresar a través de este humilde medio? Bueno, creo que tal vez la parte que no le logré escuchar y me disculpo de nuevo porque de repente, y bendito sea Dios, un torrencial aguacero, ¿verdad? Acá donde yo estoy, y perdí ahí un poco el hilo de lo que usted me estaba planteando, que creo que era también muy interesante. Pero yo nada más quiero aprovechar para reiterar que mis compañeros y compañeras son personas con una gran sensibilidad, que entienden muchas veces las luchas sociales, que han participado también de ellas. Han habido ya manifestaciones en donde nuestros compañeros y compañeras han sido parte de una gran manifestación. Este, Incluso cuando se dio una de las marchas en contra de la ley fiscal que venía a afectar incluso sus ingresos, participaron aproximadamente mil policías. Yo le puedo decir que hay aproximadamente unos 5.000 o 6.000 policías que están sindicalizados en los diferentes sindicatos. En el nuestro andamos como por 3.000. Eso quiere decir que se va generando esa conciencia, esa sensibilización, ¿verdad? De defender sus derechos, de entender que son parte de un país democrático, en donde aunque sean policías, tienen esa posibilidad de asociarse libremente para pues procurar mejores condiciones. Que ojalá las personas puedan entender que nuestros policías son héroes sin capa, que con muy pocos recursos, mire, con una legislación endeble, con armas muchas veces obsoletas, con delegaciones insalubres, con poquísimos recursos, hacen una gran labor para brindarnos seguridad a todos y a todas. Así es. Y algo importantísimo es que somos seres humanos. Y Son seres humanos con necesidad, así exacto, es, con familia, que sufren igual, que sufren de desintegración familiar, que sufren de desarraigo familiar, así y es. que trabajan muchas veces, muchísimas veces mal dirigidos, como en este caso por el comandante en jefe que les da la espalda. Así es. Hemos visto y queremos recalcar esto porque eh, según la foto que veo, ¿verdad? Muy personal, Gerardo Ledesma, eh, el país se dirige hacia un abismo bastante crítico. Hemos visto como el gobierno no oye, pero no escucha al pueblo. Los empresarios están saliendo a las calles, ya hay hambre, ya tenemos una crisis social. El problema es que a pesar del mucho cariño y respeto que se le pueda tener a la policía, el ciudadano necesita comer, ¿verdad? Y el policía también va a tener que tomar la decisión en algún momento de si trabaja o se une al pueblo. Eh, por algo muy sencillo, el gobierno no puede reprimir al pueblo si la policía no lo apoya, ¿verdad? Y es la única forma de represión. Eh, que sea la constitución política la que le sirva a cada ciudadano costarricense que presta el servicio en la fuerza pública para que en el momento indicado tome la decisión correcta, ¿verdad? Porque la única forma de detener un estallido social es no enfrentándonos costarricenses contra Pues sí, costarricenses. Es la única forma pues sí, de no y llegar. ¿Perdón? entendiendo que estamos en un momento histórico, ¿verdad? En donde estamos bajo el mismo cielo, en las mismas circunstancias. Nada esperaba esto. Me parece que el gobierno tiene que ser sensato. Don Carlos Alvarado tiene que ser sensato, tiene que dejar ya la arrogancia, la chota, el sarcasmo y propiciar verdaderamente un diálogo social
que Exacto. evite esa confrontación que usted está mencionando. Que sería importante que los policías, ya sabemos que Michael Soto no, Michael Soto como ministro, pues le rinden una respuesta al presidente, pero sí considero que los policías deberían organizarse, hacer un manifiesto, ¿verdad? Donde le soliciten al presidente de la República el, el, el sentarse en una mesa de negociación donde incluso la misma policía o el sindicato de policías o los sindicatos de policías puedan sentarse en esa misma mesa de diálogo para evitar una crisis social en Costa Rica. Sí considero que es importantísimo, importantísimo que del mismo Ministerio de Seguridad Pública, de los mismos policías, salga una nota hacia la presidencia de la República de que en caso de que el presidente induzca a una crisis social, ellos se ven inhabilitados a actuar por constitución, ¿verdad? Porque así lo veo yo, posiblemente me equivoco, pero yo creo que la paz social es importantísima y recordando que el primer poder de la República es el pueblo. En un país democrático, la participación de los ciudadanos no se puede excluir. No es simplemente que llegamos, hacemos el voto y elegimos una persona para que sea nuestro jefe y ese es simplemente la persona que toma las decisiones por nosotros. Nosotros como costarricenses no elegimos un papá, ¿verdad? Elegimos un administrador de los recursos que hasta el momento lo ha hecho mal. Si no fuera, bueno, los resultados lo pueden decir. A mí me llegan noticias positivas del gobierno todas las semanas, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que leo y lo que veo en redes sociales y lo que veo a mi alrededor es otra historia. Yo creo que esto ya no se puede cubrir y definitivamente el papel que pueden cumplir las autoridades en mandarle una nota a la presidencia de la República analizando los pro y contra, yo creo que sería de vital importancia para que se logre evitar el derramamiento de sangre a través de una crisis social que ya la vemos muy cercana. Don Maynard. Bueno, que Dios nos libre de eso, la verdad, ¿verdad? Ojalá que prevalezca la sensatez y podamos seguir siendo un país de respeto, de armonía, de trabajo y de verdad de paz. Así es. Recuperemos la paz social. Don Maynor, muchísimas gracias por habernos Muchísimo. acompañado. No, unas palabras para que se despida de nuestra gente. No, agradecerles a quienes pues sacaron del tiempo para escucharnos. Espero haber aclarado algunas cosas y que se pueda entender pues de alguna manera la difícil labor de nuestros policías. Este país no tiene ejército, entonces nuestros policías son los que velan por la soberanía nacional, por la seguridad ciudadana, que es la función primaria. Y ahora pues están atendiendo lo que les están mandando, ¿verdad? Yo puedo muchas veces estar en desacuerdo, pero tengo claro que hay una situación excepcional, Ujú. que también es importante que todos seamos responsables ante la atención de esta emergencia, entendiendo, digamos, el contexto, no en la parte de del derecho al trabajo pues por supuesto que todos necesitamos trabajar, sino a otras cosas que se generan muchas veces que son producto de la insensatez y de la desobediencia que de alguna manera también expone o motiva que nuestros policías tengan que intervenir. Le agradezco mucho por el espacio y aquí estoy para servirles. Perfecto, Minor. Vamos a estarlo molestando a futuro cercano y muchísimas gracias por brindarnos este espacio entre su saturada cartera. Bueno, este fue el programa de exitoradio.net, en el programa o en el espacio ER Noticias, porque tratamos de generar información que le permita a usted como ciudadano participar de la opinión o el debate público, ¿verdad? Para que se pueda formar criterio y se pueda generar realmente información. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de exitoradio.net y los esperamos en próximos programas que vamos a estar transmitiendo. Muchísimas gracias.